3, 2, 1. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo de Morena Socialista. El día de hoy, como todos los miércoles, pues vamos a tener una charla debate sobre un tema que nos parece muy importante y que no lo hemos abordado aquí en estos espacios, y es acerca de la reforma indígena y afromexicana que apenas se aprobó hace poco, pero también relacionarlo con la lucha del zapatismo y las comunidades indígenas, que nos parece un tema muy importante. Entonces, pues el día de hoy estaremos abordando este tema, no sin antes recordarle que pues nos apoyen dándole like al video, dándole me gusta, comentando, haciendo todas sus observaciones, compartiendo el video en esta página de Facebook. En serio, su apoyo es muy importante para que pues este tipo de materiales se sigan difundiendo y sigan llegando a más personas. También recordarles que tenemos nuestro canal en YouTube, igual Morena Socialista. Ahí también pues les hacemos la invitación a que pasen al canal, se suscriban, le den me gusta, comenten los videos y nos ayuden también a compartir y difundir. También tenemos nuestra página web morenasocialista.org.mx, donde también hacemos artículos de análisis de coyuntura tanto de Morena como de teoría política y teoría marxista. Entonces, pues ahí están nuestras redes sociales. En X también tenemos una red social, ahí también estamos compartiendo contenido. Y pues en general en todas nuestras redes sociales, pues les hacemos la invitación. También tenemos ahí nuestros grupos de WhatsApp, donde también ahí pueden agregarse. Estamos compartiendo ahí los enlaces, a lo mejor ahorita lo compartimos igual, para que se agreguen a nuestros grupos de WhatsApp y pues estemos también coordinados. Y pues yo creo que por el momento sería la invitación. Entonces, pues yo creo que pasamos ya a la charla. Nuestro compañero Gil Mayorga pues daría la pequeña introducción y luego pues abriremos una ronda de participaciones para que todos los compañeros puedan opinar o generar aquí pues, el debate o la dinámica. Pues muy bien, pues adelante, Gil. Sí, gracias y buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y siguiendo, sí, básicamente, pues hoy tratamos un tema que de hecho es muy relevante, aunque ha quedado un poco, digamos, fuera de foco por la polémica que hay en torno a la ley, ahora ya constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación. Pero digamos, hay que hacer, digamos, un poco de contexto. Los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aprobaron varias leyes, aparte de la reforma al Poder Judicial, que ya es constitucional, sino también se aprobó la cuestión de la reforma indígena y pues, es un contexto importante porque, digamos, aunque ha quedado fuera de foco y las noticias sobre Chiapas se han basado más en la violencia armada que ha habido, pues todo tiene un origen, finalmente tiene una determinada situación histórica. En particular, cabe hacer un poco de historia, y digo es curioso porque el proceso zapatista es contemporáneo a todos nosotros, pero pues ya ha pasado algún tiempo, o sea, estamos hablando de una historia por lo menos de unos 30 40 años. El zapatismo chiapaneco básicamente arranca en la década de los 70s, 80s. En los años 70, por ejemplo, empezó a haber una gran movilización de los pueblos indígenas en la zona central, digamos, central oriental del estado, en torno al municipio de Ocosingo, lo que se llaman los Altos, ya que se empezó a generar un movimiento poblacional que había colonizado, digamos, esta zona de los, de la selva prácticamente. Entonces, este movimiento poblacional indígena, desplazado por las fincas de café y demás, propiedad de unos pocos, se vio impactado porque
El entonces presidente declaró, parece que fue Echeverría, declaró que esa zona le pertenecía a 60 familias lacandonas, o sea, una etnia pues más bien reducida, pero que pues reclamó derechos históricos y se le concedieron prácticamente la posesión de todas estas tierras. Y se desconoció que estaban habitadas por indígenas de otras etnias. Entonces eso generó una serie de conflictos y pues hubo una gran movilización. La zona que llaman Las Cañadas, Cocingo, la selva lacandona se empezaron a movilizar políticamente y a educar. A esto hay que sumar que o sea, hubo cierta tensión de focos de izquierda y de movimientos políticos, incluso armados, hacia esa zona. Ahí, por ejemplo, se habla de Adolfo Uribe, por un lado, o de un líder ya histórico de una izquierda incluso armada, y grupos del Frente de Liberación Nacional, que sería uno de los núcleos guerrilleros que daría origen al STL. Estos grupos empezaron a actuar políticamente en esa zona. Además, por otro lado, también llegó digamos, el movimiento eclesiástico. Aunque en un principio, digamos, el líder religioso de la zona, que era el obispo Samuel Ruiz, pues era, digamos, un hombre de derecha, pero muy impactado por la realidad, durísima realidad de la vida de los pueblos indígenas, pues se fue orientando más hacia las necesidades de la población. Entonces se fue como desligando de su propio origen y tuvo un gran liderazgo en la zona. Entonces toda esta efervescencia pues lleva en el año, más o menos por el año 84, a que se empieza a conformar ya un núcleo rebelde, digamos, un núcleo políticamente orientado y organizado. Son largos años de construcción política ideológica, de organización y aglutinamiento de las masas campesinas, indígenas y trabajadoras en la región. Eso es, digamos, ya un poco de tiempo atrás, pero bueno, hay que ver que pues, los procesos políticos son así, entonces tienen su génesis. Ya para el año 93 aparecen de manera más formal, o sea, indígenas desfilan en masa organizados en una gran marcha, una conmemoración, pues que por ejemplo tiene un acto de protesta, ¿no? El famoso derribo de la estatua del conquistador Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas. O sea, digamos, es la primera aparición política oficial del ZLN. Y es curioso, ¿no? Tan solo la anécdota, ¿no? O sea, en San Cristóbal de las Casas, una ciudad orgullosamente racista, pues aún conservaban ya a fines del siglo XX, aún conservaban estatuas de los invasores españoles, o sea, como si tuviéramos una estatua de Hernán Cortés, ¿no? En el Paseo de la Reforma. Y es derribada a masazos por una sección del naciente o por nacer ejército zapatista. Después en 94 pues es la famosa irrupción, ¿no? Que es ya un evento, digamos, más presente en la memoria nacional, que es la toma de municipios, incluyendo el propio San Cristóbal, por las columnas armadas del ZL. Esa irrupción, pues sí, toma de alguna manera por sorpresa el país que estaba entrando al, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mayor hazaña del gobierno de Carlos Salinas. Y pues es un baño de agua fría. Digo, es bien sabido ya que el gobierno pues sí sospechaba algo, ¿no? Y ya tenían como ciertos indicios, pero la organización había sido bastante disciplinada y clandestina y estos indicios no habían bastado para una acción mayor. Además, el propio gobierno no quería crear una gran alarma, o sea, no quería, digamos, mucha publicidad internacional. Sin embargo, sí hubo, para no ensombrecer ese arribo de México a la supuesta modernidad así llamada neoliberal. Entonces, el siguiente pues va a ser año 94, pues va a ser un año catastrófico en muchos sentidos para el régimen priista, o sea, en general para el país. No solamente el STLN logra evitar el exterminio y aún la derrota militar en la contraofensiva del gobierno,
en los primeros días son cruciales, o sea, el ejército, pues sí, realiza un despliegue, hay acciones armadas, pero hay un gran despliegue nacional de masas movilizadas, o sea, la gente se moviliza en las calles. Y en el extranjero, el ejército zapatista logra mucha publicidad en el extranjero. Y eso pues desarticula la opción armada. Después en marzo, hay que recordar, pues es asesinado el candidato priista Colosio y después el secretario general del PRI, Ruiz Massieu. Y bueno, ya el resto del año pues, ya es un duro transitar para el gobierno en el marco de las elecciones, con el nuevo candidato Ernesto Zedillo, y el año 95 pues también es difícil porque pues, el nuevo presidente se debate entre las presiones de los elementos del viejo régimen, sus propias contradicciones y la presión internacional para reconocer a los alzados. Finalmente se llega a un statu quo en que pues el gobierno se ve primero incapaz de descabezar el zapatismo y lanza una ofensiva que fracasa estrepitosamente. Pero tampoco reconoce digamos, la mayor acercamiento con el grupo armado, que es los acuerdos sanitarios. Entonces, por un lado, no se materializa en términos legales el reconocimiento al zapatismo, salvo la ley Cocopa, que reconoce como beligerante al STL. Por otro lado, ese talento no es desmovilizado ni siquiera desarticulado. Entonces, el STLN lo que procede a hacer pues es una revolución en los hechos en Chiapas, un poco como si la Revolución Mexicana hubiera llegado, o sea, pues, un siglo de diferencia casi. Se toman muchas tierras, o sea, los indígenas recuperan muchas tierras que habían estado en manos de finqueros y otros lacras, terratenientes del campo, y forma comunidades con organización política propia. Forman los famosos caracoles, después juntas de buen gobierno, y pues ya se va como estableciendo, ¿no? No solamente como un grupo armado, hay que tenerlo bien presente. En este ELN hoy es una estructura de gobierno dentro del estado de Chiapas. Y después de las sucesivas marchas y movilizaciones, pues reclamó la ley indígena, o sea, una ley de reforma indígena que en un principio logró arrancar al gobierno de Vicente Fox, el sucesor de Cedillo, pero pues no se aprobó en los términos, ¿no? O sea, que se habían pactado y reclamado, sino que el gobierno aprobó como su propia iniciativa que pues no respondía, ¿no? A lo acordado, ni siquiera era así, o sea, que yo creo que nadie puede ver ningún efecto, ¿no? De esa supuesta reforma. Y el STLN, pues, básicamente se respondió desbordando la selva lacandona. Tampoco ya es un grupo que se concentra en la selva lacandona. O sea, fue sorprendente que una de las últimas movilizaciones, me parece que fue la marcha del color de la tierra, cuando recorrió todo el país, fue singular que, por ejemplo, dentro de Chiapas aparecieron muchísimas estructuras zapatistas dentro de Chiapas, pero fuera de la zona de conflicto, o así llamada zona de conflicto. Es decir, aparecieron muchas organizaciones y muchas zonas ya bajo control prácticamente del STLN, por ejemplo en el Soconusco, que siempre, toda la época previa estuvo fuera del alcance del zapatismo, o sea, prácticamente desbordó la zona original y prácticamente es un fenómeno de todo el estado de Chiapas. Pues también hubo mucha solidaridad fuera del estado en muchas regiones y zonas del país. Entonces fue un impulso poderoso en ese momento, pues en que el PRI todavía era una opción, aunque derrotada, todavía estaba ahí y el PAN supuestamente aspiraba pues a conquistar la hegemonía de la derecha. Entonces desde entonces hubo, digamos, como un movimiento hacia adentro del STLN, ya desapareció prácticamente, digamos, de 2010 para acá, prácticamente había desaparecido de los medios de comunicación. Incluso a nivel internacional hubo un repliegue, no se conoce ya mucho de sus iniciativas, se sabe que pues, estaban concentrándose en la organización interna.
y después vino el gobierno de López Obrador pero ya desde incluso desde 2006 en adelante pues sí hubo un enfrentamiento con el obradorismo, o sea, es una divergencia, pues, en principio hay que decirlo, ¿no? Bastante lamentable, pero sí una divergencia de versiones, no es tampoco tan claro de dónde viene, o sea, la historia del zapatismo y el obradorismo es antigua. O sea, se sabe que antes de que hubiera obradorismo ya López Obrador y Marcos pues, se encontraron y la opinión de ambos fue muy favorable uno al otro. Pero ya en el tiempo se evolucionó, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este canal, en Moreno Socialista en general, pues hemos observado eso, ¿no? Y hemos visto que, sin embargo, pues eso no significa que haya una divergencia total. O sea, en el sentido de que el enfrentamiento ha sido de un carácter quizá coyuntural o de visión de los eventos políticos. O sea, el obradorismo finalmente evolucionó netamente hacia una constitución de una opción electoral y el zapatismo pues repudió esa opción, o sea, la rechazó y pues se mantuvo en un cuestionamiento al orden estatal en su conjunto. Claro, se han magnificado y sobredimensionado las críticas, ¿no? Con ante Marcos a López Obrador como si fuera toda la parte del proceso. Y hay que reconocer que hay muchas cosas fuera de tono, ¿no? Muchas exageraciones en sus comunicados, que sin embargo pues expresan un sentir y una opinión. Y eso no significa que el zapatismo haya dejado de ser un movimiento de izquierda, eso también. O sea, el zapatismo con todo y ser una, una opción, digamos, política que ha seguido otro camino y que se ha chocado con el obradorismo, pues nunca ha dejado de ser un movimiento de izquierda. Quizá muchos de sus posiciones o planteamientos pues sí han rayado en un extremismo, al menos pues de discurso y de ciertas acciones, pero hay que tener presente, ¿no? Que pues finalmente han buscado una autonomía, incluso una independencia frente a otras opciones políticas. Y así llegamos al día de hoy, en las últimas momentos del gobierno de López Obrador, pues aprueba una reforma indígena, una nueva iniciativa. Hay que decir que es un paso importante, o sea, realmente es una iniciativa que nace del interior del movimiento obradorista. Ahí hay como que aclarar mitos, ¿no? Y ahorita en el debate a lo mejor van saliendo este tipo de puntos, ¿no? O sea, hay muchos mitos y hay cosas que se han difundido entre el movimiento López Obradorista y en Morena, que son absolutamente falsos. O sea, el zapatismo no fue creado por el salinismo, no es una conspiración, no es un movimiento de derecha, no es un movimiento que se haya derechizado, de hecho no lo ha hecho. Ha tenido sus propias iniciativas, ha luchado ferozmente por su independencia frente al entonces PRD y después frente a Morena, pero tampoco ha estado reacio siempre a una alianza o un acuerdo político. Hay que recordar las visitas de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador a Chiapas. Las movilizaciones, por otro lado, las movilizaciones del PRD en su momento y Morena en favor del zapatismo fueron importantes. O sea, el PRD fue importante para la movilización cuando el gobierno lanzó la ofensiva militar. Y el cierto, digamos, llamémoslo entre comillas, indigenismo o aproximación del movimiento indígena del obradorismo tampoco es espurio ni puramente electoral. O sea, sí hay una vocación por reconocer los movimientos indígenas. De ahí la iniciativa que recientemente se aprobó. O sea, no es una iniciativa pues, como lanzada para solamente una cuestión electoral o una cuestión demagógica. Sí hay una vertiente. Por ejemplo, se muestra en los rituales, ¿no? Que se hicieron. A lo mejor es como una muestra muy, pues, digamos, notoria o llamativa. Pero pues esta iniciativa pues, se encuadra un poco en eso. Ahora bien, la iniciativa no podría yo dar un análisis legal o ni siquiera prospectivo, solamente es la ley constitucional, no hay todavía una ley secundaria.
Pero hojeándola, pues lo que pude advertir, por ejemplo, es importante que se mencione a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, o sea, tienen identidad legal frente al Estado, tienen preferencia en ciertas cuestiones como el desarrollo, la cultura, la salud y otras cuestiones. Tienen pues sí, un reconocimiento en tanto que tienen pertenencia a un territorio, una lengua y demás. O sea, eso hubiera sido impensable, ¿no? En otros momentos. A lo mejor lo que necesitaría perfilarse en las leyes secundarias, y de hecho que me suena un poco como no tan positivo, el hecho de que, por ejemplo, los estados, cada estado de la federación tiene que organizar esta parte de cómo se implementa la ley. Y ya sabemos qué clase de gobiernos estatales hay en muchas ocasiones, aunque sean de Morena. Y el gobierno de Chiapas es de los peores. Entonces, eso puede tener como ciertos efectos, ¿no? A lo mejor debería estar más involucrada la federación en la implementación de varios términos de esta ley. Y me suena que no tiene como tanto énfasis en la parte del territorial. Y eso es importante porque sabemos que los intereses del gran capital golpean de lleno a las comunidades indígenas. Ahorita en la explotación minera, la explotación del agua y otras cuestiones sociales, las empresas mineras pues, prácticamente no tienen freno. O sea, ya veremos si esta ley sirve para que las comunidades indígenas puedan enfrentar esta ofensiva con ventaja y pues puedan realmente defender, ¿no? Un territorio. Y no hablemos de cuestiones solamente puramente culturales, porque la cuestión de los grupos indígenas, reducirle a la parte cultural, la cuestión del idioma o cuestiones de ese tipo, pues es a lo mejor un izquierdismo, ¿no? Pero no una verdadera solución democrática. O sea, hay que enfatizar la cuestión del territorio, o sea, la cuestión de la defensa de intereses comunes de las poblaciones indígenas, o sea, no una mera, como se llamaban los clásicos marxistas, ¿no? La autonomía nacional cultural. Por ejemplo, los marxistas clásicos de la época de Lenin se oponían mucho, ¿no? A defender principios de autonomía nacional cultural, o sea, defender a los grupos sociales, étnicos o lingüísticos solamente en términos culturales, o sea, encadenándolos a una identidad. Por el contrario, el marxismo-leninismo defiende la autodeterminación, o sea, finalmente que los pueblos tengan las opciones realmente políticas y económicas para progresar, sin ser aplastados por un Estado nacional. Entonces es que es una cosa muy diferente. Entonces ya veremos en el curso de la implementación de la ley cómo se expresa y que pues tenga el impulso, ¿no? O sea, que Morena realmente lo impulse en sus objetivos y no quede, ¿no? Solamente como una buena iniciativa del gobierno anterior y que no derive en esta cuestión de una autonomía nacional cultural, o sea, encasillar el problema de los pueblos indígenas en cuestiones solamente de idioma o de identidad o toda esta situación, sino que realmente derive en una autodeterminación democrática, obviamente, para los miembros de los pueblos indígenas, o sea, que sean reconocidos realmente como pueblos integrantes de una federación. Pero bueno, eso, digamos, todavía está un poco en los términos del porvenir, aunque ya pues se va avanzando en este paso. Y es importante en el contexto zapatista, donde en este preciso momento se está desarrollando hechos de violencia. O sea, se sabe que los grupos armados del crimen organizado han entrado en varias comunidades. O sea, es el viejo paramilitarismo de los fines de los años 90 que implementó el gobierno para combatir a los zapatistas. Pero este paramilitarismo ha evolucionado o se ha degradado, si se quiere ver así, en el sentido delincuencial. O sea, ha entrado mucho la cuestión del tráfico de drogas, la trata de personas, el trasiego, ¿no? De migrantes centroamericanos, que ha enriquecido a grupos particulares, ¿no? La entrada, por ejemplo, del famoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que está disputando territorios y pues estos elementos que, digamos, esto es como una representación de lo que pasa en el resto del país. O sea, estos grupos delincuenciales armados se imbrincan y se infiltran en las comunidades y eso de ahí viene mucha de su fuerza. O sea, no solo de la posesión de armas y de dinero, sino el hecho de cooptar y
asimilar a elementos de las propias comunidades, de manera que tienen información de quiénes son todas las personas y quién hay que atacar, y pues están atacando y buscando desplazar a los elementos zapatistas y de otras comunidades no zapatistas. Chiapas tiene muchas orientaciones políticas y pues no ayuda, ¿no? Que la presencia de un gobierno pues bastante cuestionado, ¿no? O sea, de aliados, y hay que decir lo que es muy grave, que sean aliados de Morena o elementos afiliados a Morena, que sin embargo tienen ese oscuro historial de la dominación política del Estado. Entonces, digamos, es un acertijo. Chiapas está en la clave de los desarrollos políticos nacionales de los años 90 para acá, y por tanto, pues no hay que perder de vista, no hay que dejar de lado los sucesos que han ocurrido y que están ocurriendo y que pueden ocurrir en este estado. Y ya nada más una mini cápsula, ¿no? Hay que recordar que Chiapas no era parte original de la República, o sea, la colonia fue parte de la Capitanía de Guatemala, después fue anexionado o pasado a México por ciertos grupos. Entonces, pero estos grupos tuvieron como cierta autonomía, los grupos poderosos me refiero, y de ahí evolucionó un orgullo de casta que le ha hecho bastante daño al Estado. Entonces, la revolución realmente entró solo parcialmente y encontró mucha oposición. O sea, los elementos revolucionarios llegados de México pues movieron un tanto la situación, pero digamos, las castas locales han sido bastante poderosas y han determinado un bajo grado de desarrollo del Estado. De hecho, han sido los propios pueblos indígenas los que han significado vías de progreso hasta el momento. Pero bueno, entonces, pues yo lo dejaría ahí esta pequeña introducción para que pues pasemos al debate. Y gracias. Muy bien. Pues gracias, Gil, por esta pequeña introducción a la charla. No sé si algún compañero quiera participar o comentar algo. Sí, compañeros. Adelante el compañero Alfredo. Compañero Rancho Cinco Hermanos. Sí, levantó la mano, pero no lo oímos. No sé, a lo mejor tiene su micrófono apagado. Perdón, ya llevo mi discurso como media hora y tenía yo el micrófono apagado. Eh, Disculpen. Ahí está, ya, se oye. Sí, Adelante. ya lo acabo de entender. Bueno, otra vez, buenas noches. Y decía yo que es un tema muy amplio, muy interesante y que desgraciadamente en los últimos tiempos ha sido pues un poco olvidado de los medios de comunicación. No sé a qué se deba. Recordamos que amanecimos el año 94, primero de enero, con este levantamiento, con una gran noticia. Y aquí decir que bueno, yo lo veo que es amplio, que tendríamos que ir analizando varias cosas. De lo que se me viene a la memoria como punto número uno, este movimiento fue apoyado por muchos intelectuales mexicanos de la época y que pues ahorita ya está solo. Hace rato comentaba Gil que había desaparecido. Por ahí les recomiendo un video, habría que buscarlo, echarse un clavado a internet, en donde deja de ser EZLN y se convierte en otra asociación con otro nombre. Hay una ceremonia, hay un evento, no sé si hubo autoridades de gobierno, pero está en YouTube. No sé qué pasó, los puntos fundamentales, no sé, habría que analizar sus puntos, sus peticiones, el por qué nace, el por qué surge. Agradezco a Gil que nos haya dado una reseña histórica, que sí, efectivamente, el sacerdote Samuel, yo tuve la oportunidad de verlo en una conferencia y yo soy egresado de la Universidad de Tlaxcala, soy de la primera generación de sociología y siendo estudiante
él nos fue a dar una conferencia en donde pues fue muy aplaudido, fue muy bien recibido, porque ya estaba muy fuertemente con la parte esta de los derechos de los indígenas. Y cuando yo digo derechos de los indígenas, como que me retumba la cabeza, ya que no entiendo la Constitución. La Constitución es para toda la nación, de todos los habitantes. Sabemos perfectamente que para que haya un país, una república, debe de tener 5 elementos, que son la población, el territorio, la soberanía, la independencia y un gobierno. Por lo tanto, no se habla ni de clases sociales, ni de grupos étnicos e indígenas, ni de norte a sur, ni de este a oeste, se habla de toda una población de un país. Y la Constitución pues abarca todo. De hecho, los primeros 28 puntos de la Constitución, los artículos, la Constitución mexicana, habla sobre los derechos de las garantías individuales de los mexicanos. Pero de repente salió esto de los grupos indígenas y que ahora hay derecho de los indígenas, y yo no me he metido mucho, tal vez por mi desacuerdo que estoy, porque la Constitución yo creo que es clara y habla de habitantes. No sé por qué ahora los han separado. Bueno, no ahora ya hay una nueva ley, pero antes, no sé, unos 10 años, tal vez más, se empezó a hablar de los derechos de los indígenas. Esto yo lo veo muy directamente con la parte de que había muchos presos y que pues no se podían defender por su idioma, porque no hablaban bien el español, o por muchas razones, muchas circunstancias de abusos, hacia estos grupos étnicos. Y en el caso repito, regresando al tema del ejército zapatista, sí fue apoyado por muchos intelectuales, y es algo que, sí, y acabo de mencionar la Constitución. La Constitución no puede permitir que exista otros grupos armados dentro de un país. No estoy diciendo que los desaparezcan, estoy diciendo que tenían que negociar y resolver el problema. Los zapatistas se levantaron en contra del Estado porque estaban muy inconformes, porque también habría que checar algunos discursos del subcomandante Marcos, que nunca supe quién era el comandante, siempre se vio como el subcomandante. Y sub me está remontando a que es el segundo. ¿Quién sería el comandante? No, hasta ahorita no lo sé. Y él, como el subcomandante Marcos, hablaba de cosas muy fuertes, diciendo que cómo era posible que ahí sí había gente que moría de hambre, o sea, habitantes. Si checamos las fotografías que nos están haciendo favor de pasar aquí los compañeros, nos damos cuenta que efectivamente son gente indígena, gente de bajos recursos, que todo mundo lo sabe, y si no se lo recordamos, ese ejército zapatista fue formado por gente del pueblo, se les dio, no sé, cierta formación militar, ciertas tácticas, pero que también hay fotografías en donde encontramos soldados con rifles de madera, como que había una convicción por parte de ellos y por parte del subcomandante Marcos de levantarse en armas, pero nada más en Chiapas. En Chiapas estaban defendiendo los derechos de esa zona, de esa región, de esos indígenas, de esos compatriotas, y que recuerdo perfectamente, y que por ahí debe estar en YouTube, Vicente Fox decía que ese problema lo iba a arreglar en 15 minutos. Ya saben cómo son en campaña. El hecho es de que a la fecha, pues yo creo que todavía sigue, yo creo que sigue esa discriminación, esa falta de atención por el mismo Estado. Aquí hay una cuestión muy interesante, por eso decía al principio que hay muchas cosas que habría que analizar. Chiapas es uno de los estados del país extremadamente rico en la selva lacandona, rico en la cuestión de ecología, rico en la cuestión de del clima,
No sé, en esos momentos habría que hacer una lista de todas las virtudes que tiene. Yo creo que hasta desde el punto de vista arqueológico también debe de haber mucho por ahí, pero sí la gente está muy, muy amolada. Cuando subieron este tema, me pareció interesante y sí estaba yo muy pendiente. De hecho, ayer me conecté, pero ayer me di cuenta que era martes. Hoy me doy cuenta que la exposición de Gil pues nos ilumina más y es un tema que pues habría que retomarlo, habría que difundirlo, que todavía está ahí latente de que pues no se le ha dado solución. Yo no sé si siga ahí el subcomandante Marcos, no sé sus peticiones ahora con esto, que que hubo una reforma, un evento en donde se cambió el nombre. No sé cómo esté ese movimiento, no sé qué avances lleve, porque a fin de cuentas sí se oía que habían estado trabajando, que habían hecho cosas, pero todo eso que estoy diciendo sin ayuda del gobierno. No entiendo por qué ni el gobierno de Chiapas ni el gobierno federal ha tomado cartas en el asunto y si no se ha resuelto, saber qué tanto han sido los apoyos. Lo único que sabemos ahorita es de que se sigue legislando en favor de los indígenas, lo cual a mí me llama la atención porque, repito, creo que la constitución es pareja y si ahora vamos a hacer un subapartado para otro tipo, un grupo de gentes, no sé cuáles sean los elementos fundamentales de los legisladores o cuál sea la intención de, de hacer unos artículos a favor de los indígenas. Pues es que la palabra indígena, todos somos originarios de alguna parte, ya sea de una ciudad o de un grupo o de una parte apartada de la ciudad, y que en el momento que nos registramos, en el momento que tenemos nuestra acta de nacimiento, somos parte de un país, somos parte de una población, somos parte de, inclusive creo que estamos registrados ante la Organización de las Naciones Unidas en esa parte de la población. Entonces, es una situación del ejército zapatista que habría que checarle más, porque también no, pues lo tengo que decir, pero decía, Vicente Fox decía que en 15 minutos iba a arreglar ese problema. Y acabo de ver una fotografía de Marcos y Andrés Manuel López Obrador, y yo ya no sé qué pasó. Tal vez ahora, por ocuparme de otras cosas, me he alejado de estas circunstancias de Chiapas, pero yo estuve muy, muy de cerca en el 94 por cuestiones de, de azares del destino. Yo tuve un amigo, un conocido que militar, subteniente, no recuerdo el nombre, y que tuvo que ir ahí a Chiapas pues a combatir. Y desgraciadamente él fue el que nos trajo fotografías y nos enseñó cosas de que desgraciadamente era algo muy, muy dispareja la situación. Es decir, que si el ejército quería acabar con ese problema, o los apresaba, o los mataba, o arreglaban el problema. Pero hasta la fecha lo tenemos como una parte latente en nuestros grupos sociales, en nuestros grupos de marginación. Eso no debería de ser, pero pues nada más estamos ahorita hablando de Chiapas, que sí, pues, se, pues yo no sé cómo calificar al subcomandante Marcos, pero fue el único que ahí estuvo directamente, que ahí ha estado. Pero nomás como parte de estos comentarios, sí sabemos que están mal esa población, que están un poquito abandonados del Estado. Pero ¿qué pasa con nuestra selva, los del norte, los tarahumaras? Ellos no se han quejado o no han tenido un líder como Marcos para que también reclame estas circunstancias. Yo creo que pues también nosotros como nuestra obligación moral es de difundir este tipo de circunstancias, ponerlos a debate, ponerlos en esta virtud que tienen las redes sociales y darnos cuenta de que
de que si nosotros tenemos, como dice Noroña, lo más importante es de que, o lo que él, su deseo más grande es de que coma la gente tres veces al día, pues algunos tenemos para esas virtudes, y hay gente que desgraciadamente no la tiene, y si el comandante Marcos se fue ahí, hay muchos comentarios en la historia de esos, de esos tiempos a la fecha puede haber, de las empresas transnacionales y que lo estuvieron financiando todo el mundo. Para mí el punto es, ¿por qué no lo ha arreglado ningún gobierno? Ese es el punto. Arreglado, tal vez sea, no sea la palabra correcta. ¿Por qué no se ha acercado el gobierno? O sea, una cosa es como el subcomandante Marcos y otra cosa son las necesidades de la población. Eso es lo que a mí me llama la atención de los gobiernos, de que cómo es posible de que, pues, obviamente pertenece a un estado y en ese estado que no haya tanta disparidad, porque Chiapas sabemos que es rico y Chiapas sabemos que es rico como estado, que es conflictivo, que de un lado tiene Oaxaca que, con los conflictos de los maestros, pero si hay un conflicto, si hay levantamientos, es porque las cosas no están bien, porque las cosas están funcionando nada más de un lado y del otro lado hay discriminación, hay sometimiento, hay cosas pues, que la gente explota, revienta y en este caso, eh, pues no sé, si lo vemos en Guerrero también lo hubo con Lucio Cabañas y en Michoacán hay problemas. El punto del ejército zapatista es que sí estaban armados, no todos, pero sabemos que estaban armados y que al principio hubo, pues puede decir que un financiamiento o no sé de dónde sacaría, nunca se supo, ¿verdad? O al menos yo no lo sé, porque no sé si lo comentó o se refería a Gila al tour que hizo Marcos en toda la República, que yo por azares del destino sabía que iba a pasar aquí por Sagún, y en esa ocasión yo andaba en mi bicicleta por el estadio y resulta de que empecé a ver patrullas y pasaron, me acerqué a la carretera y efectivamente pasaron, pero obviamente iban muy escoltados y en autobuses nuevos, de calidad, de el Zapatabús, no recuerdo cómo lo decían, el Turobús. El recorrido fue a nivel nacional, yo tuve la oportunidad de verlo y no eran ni carcachas ni cualquier cosa. Iban escoltados tanto por el ejército como los grupos de ellos y desgraciadamente en ese entonces no tenía yo la facilidad de sacarles fotos, pero sí recuerdo y en algún momento lo describiré en algún artículo, porque él se dio a conocer a nivel mundial, a nivel nacional, y todavía hizo ese recorrido por algunas partes del país, y eso es lo que no me cuadra. Sí, porque lo hizo después del levantamiento, después del enfrentamiento, después de muertos, después de que él se dio a conocer que estaba exigiendo cosas para los grupos de los Altos de Chiapas. O sea, ¿cómo hubo esa negociación de que, pues adelante, vete, date una vuelta por todo el país, pero no te arreglamos el problema? O sea, ¿qué pasa? Eso es lo que no puede pasar en un país, o si pasa, o más bien está pasando en nuestro país, de que ya pasaron muchos años y que seguimos con las mismas carencias en los grupos indígenas, y eso por hablar de Chiapas, pero yo creo que en el Valle del Mezquital, en todas partes, bueno, las grandes ciudades, pues, ni se diga que ahí hay necesidades de gente que no tiene casa, que no tiene hogar, de cosas completamente eh, pues malas, ya lo decía José de Molina, si vemos una persona morir de hambre, entonces no tenemos que llamarnos humanidad, y lo que pasó en Chiapas, lo que demuestra el subcomandante Marcos, es de que realmente había muchas necesidades económicas, de educación, de salud, bueno, al grado es de que se levantó en armas y no sé por qué no se arreglaron. Sigo con esas incógnitas y yo creo que también es parte de mis intenciones de pues, echarme un clavado
poder investigar más, y no tanto más para saber y a ver qué pasó, no, para tratar de hacer alguna publicación, tratar de apoyar más con algo. Repito, yo sé que se cambiaron el nombre o se cambió el nombre de Ejército Zapatista a otro, y pues, también lo vi por coincidencia, por suerte, y yo creo que vale la pena retomar estos puntos porque ahora con estos foros que me parecen muy interesantes, pues darlos a conocer también de lo que está pasando. Y yo creo que pues hay mucho que podríamos platicar y pues en esta foto estamos viendo a Cuauhtémoc Cárdenas también, el fundador del PRD, pero bueno, yo por ahí le dejaría yo y pues a lo mejor más adelante echamos otra participación. Gracias, compañeros. Muy bien, pues gracias, compañero. No sé si alguien más quiera, participar, hacer un comentario. Los compañeros que están conectados. Sí, por ahí veo la mano del compañero Pablo. Adelante, compañero. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, buenas noches. Sí, adelante. Hola, bueno, yo más quiero hacer así como a lo mejor una anécdota muy breve. Yo recuerdo que ese movimiento del STLN pues tuvo mucha difusión en su momento, ¿no? Yo todavía ahorita entre cosas buscando, encontré unas propagandas desde el 2001 que todavía conservaba cuando vinieron aquí ellos, que me parece que creo que fue ahí a la UNAM y hicieron algún tipo de recorridos más. Inclusive esta propaganda que tengo tiene sellos por ejemplo, de la Alianza de Tranviarios de México, del STUNAM, Sindicato de Trabajadores de DINA, o sea, había mucha presencia, pero a mí lo que me ha sorprendido es que de repente aparecen y de repente pues desaparecen, ¿no? Realmente es que se dejan de ver por un tiempo, ¿no? Y como comentaban hace rato, pues sí tienen un líder, ¿no? Que es el subcomandante Marcos. Pero, por ejemplo, si comparamos a lo mejor un poquito el movimiento de los compañeros de Ayotzinapa, pues ellos a lo mejor no tendrán un líder así como él, pero creo que su movimiento ha sido constante, ¿no? Aquí no sé qué ha pasado, pero sí de repente siento que han desaparecido, ¿no? Que han desaparecido de la vida, pues de la vida a lo mejor pues, del movimiento, ¿no? Vamos a verlo de esa manera. Entonces, también ustedes que conocen un poco más del tema, pues quisiera saber realmente qué es lo que se busca hoy en día, ¿no? O sea, cuál es el motivo todavía de su existencia, ¿no? Como ese TLN, ¿no? Realmente, no sé si todavía tiene así como alguna función fuerte o qué realmente se busca, ¿no? Porque sí, yo como que he perdido un poquito esa parte, ¿no? Como comenta también hace rato el compañero, pues creo que son zonas muy marginadas, ¿no? Y que pues a lo mejor hoy los cárteles han entrado ahí y pues han, este, han ocupado ya la gente que pues también buscan esas necesidades, por ejemplo, pues de sobrevivir, ¿no? De tener ingresos, de llevar algo a sus familias y a veces se van por esos medios, ¿no? Realmente la gente de ahí que vive en esas situaciones, pues no sé cómo se les podría ayudar, ¿no? Realmente, pues cómo podrían salir de esa situación, qué, qué, cuál es la, este, la función que ellos pudieran hacer como para, pues, poder vivir mejor, ¿no? Dentro de sus zonas. Esa nada más es mi comentario y espero poder, sacarme algunas dudas que tengo con ustedes. Muchas gracias. Pues bien, pues gracias, compañero. No sé si alguien más quiera participar o mientras Gil contesta algo. Sí, sí, que para no acumular muchos puntos. Ok, adelante, Gil. Sí, gracias. Voy a dejar mi cámara apagada un momento porque ya ven que a esta hora como que me falla el internet. Bueno,
Sí, hay varios puntos que mencionar de lo que ya mencionaron los compañeros. Finalmente, hay que ver que los pueblos indígenas son pueblos en el sentido incluso teórico del término. O sea, hay que entender que lo primero es que de hecho son prácticamente naciones dentro del país. O sea, los pueblos indígenas no son, o sea, México no es homogéneo. O sea, la cuestión es que la Constitución de México se origina básicamente en la Constitución Liberal de 1857 y esta se basa en documentos previos, pero que se consolidó como una constitución liberal. O sea, nos uniforma a todos, todos somos en teoría ciudadanos, pero en realidad no tenemos los mismos derechos porque estos derechos son subvertidos por la cuestión de las clases sociales, o sea, las clases sociales echan al traste la igualdad. Entonces, donde se impone una igualdad en una población que no es homogénea, pues resulta que se generan grandes injusticias. Entonces, por ejemplo, la gente pobre, la gente que no tenemos medios de producción, pues resulta que no, aunque esa constitución nos reconoce derechos de igualdad, los hechos pues no tenemos derechos iguales que la gente que tiene dinero, ¿no? Y hay que verlo ahora mucho con el tema judicial, que finalmente la gente que tiene dinero, sobre todo los capitalistas, pues pueden movilizar derechos, por ejemplo, al amparo, que están fuera del alcance de la mayoría de la población. Se habla, por ejemplo, de que un amparo pues, puede resultar en costes de hasta 70,000 pesos. Eso es muchísimo dinero que la mayor parte de la población no se puede permitir. Entonces, las constituciones liberales, aunque de nombre son igualitarias, en realidad son muy clasistas. Con los pueblos indígenas en México es una problemática, llamémosle así, porque no solamente estamos ante grupos sociales en términos de clase, sino que incluso en términos nacionales. O sea, los pueblos originarios son poblaciones que descienden directamente de pueblos precolombinos. Se han modificado mucho a través de la historia porque pues los años de colonización española pues, no pasaron en balde. Las repúblicas la república que vino después también imprimió muchos cambios en los pueblos, pero lo que podemos observar como regularidad en la historia de México son las rebeliones indígenas. O sea, el hecho de que los pueblos indígenas no hayan sido incluidos en el marco constitucional de la nación mexicana, pues ha resultado en una serie de rebeliones, no solo contra los españoles en la colonia, sino también contra la república. O sea, hay que recordar, por ejemplo, la cuestión de los yaquis y mayos. O sea, digo, hay rebeliones en muchos lados, pero recordemos estas. Y a lo mejor tiene paralelismos con lo de Chiapas. Hay que recordar que en el siglo XIX, los yaquis y los mayos, los seris y otros pueblos indígenas de Sonora, habían sido los habitantes originarios del valle de los ríos que se llaman así, Yaqui Maya. Esa zona es la más fértil y la más rica del estado de Sonora. O sea, es donde se presta para cultivos, por ejemplo. Y Sonora, pues es un estado muy seco, pero ahí hay agua. Entonces, conforme ese territorio estuvo muy olvidado en la colonia, y en el siglo XIX se empezó a colonizar con ciudadanos mexicanos, digamos. Estos ciudadanos mexicanos empezaron a habitar entre los yaquis y los mayos, pero pues se fueron haciendo más y más numerosos. Entonces empezaron una presión para desplazar a los pueblos originarios de esa región. Y pues finalmente estalló la rebelión de estos pueblos y pues sobrevino violencia. Entonces, pero los colonos, que en este caso podemos hablar de verdaderos invasores mexicanos, pues fueron tener el apoyo de un gobierno federal que les respondía a sus derechos. Tan es así que, por ejemplo, la legislación de Sonora de aquella época les declaró extranjeros en su propia tierra a los pueblos indígenas, los despojó de la ciudadanía mexicana, o más bien no se las reconoció. Y eso fue suficiente razón para que los pueblos yaquis y mayas rebeldes, que muchas veces fueron desplazados de sus poblaciones y obligados a esconderse en las serranías locales,
pues fueron esclavizados, fueron apresados como rebeldes, y encadenados y llevados a Yucatán como esclavos o vendidos creo que está en Cuba. O sea, esto es, eso fue en la época de Porfirio Díaz, o sea, el fin de las últimas repúblicas liberales, el gobierno de Porfirio Díaz, los pueblos yaquis y mayos fueron tratados como no nacionales, o sea, como no mexicanos. O sea, fueron excluidos de la nacionalidad y esclavizados para ser expulsados de sus tierras y que sus tierras fueran apropiadas por los ricos de Sonora, los nuevos ricos del estado de Sonora. Entonces los yaquis y los mayos se mantuvieron y se mantienen en buena medida hasta la fecha como un grupo étnico, prácticamente un grupo nacional, no es un pueblo en el sentido clásico del término. O sea, no son, digamos, son ciudadanos mexicanos formalmente, pero tienen particularidades incluso nacionales. Y eso ocurre no solo con ellos, sino con muchos. Y es producto de la historia. No solamente es una cuestión legislativa o, digamos, pues, digamos, de censo, ¿no? O sea, es una cuestión histórica. O sea, los agravios y los ataques contra la población yaqui y mayo son históricos. Incluso hasta la fecha se les sigue despojando, o se les restituyen sus tierras, como que cada época hay que estarlo restituyendo porque pues cada época los intereses capitalistas nacionales mexicanos agreden y atacan a la población mayo y yaqui y se les da a veces el permiso de estar en sus propias tierras originarias, que son esos valles. ¿Por qué? Pues porque son ricos. En el caso de Chiapas, sí, como mencionan los compañeros, pues es una zona rica, o sea, hasta el 60% de la electricidad, no sé el último número, pero un buen porcentaje de la electricidad de México viene de Chiapas, porque ahí están las presas de las más grandes. La riqueza arqueológica, pues también, porque finalmente los mayas, o sea, los mayas antiguos de la zona de Chiapaneca, que son de los mayas históricos, pues son los ancestros de los actuales pueblos mayas, Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, incluso Lacandón. Entonces, todos los pueblos originarios o indígenas de Chiapas son originarios de ahí, son descendientes de los antiguos mayas. Y pues ahí en Chiapas estaban de las ciudades más antiguas y más grandes, o sea, Yaxchilán, Piedras Negras, Palenque. Entonces, esa zona era de las zonas más civilizadas de América. O sea, lo fue durante siglos, tal vez más de 1000 años. Entonces, el registro está aún, por ejemplo, en muchos factores culturales, modificados desde luego por el tiempo, pero por ejemplo en las lenguas, en la supervivencia de las lenguas indígenas. Entonces, los indígenas en México no puede decirse de ellos que sean simplemente ciudadanos. O sea, son pueblos con identidad y territorio propios. Y ha sido así durante mucho tiempo. O sea, la nación mexicana ha intentado o ha forzado su asimilación al resto de México y a través de tanto tiempo casi lo ha logrado en el sentido, pero en el sentido negativo, en el sentido de erradicar a los pueblos indígenas y asimilarlos o homogeneizarlos con el resto de la nación mexicana. O sea, quienes somos nacionales mexicanos, nos puede resultar extraño que haya otras naciones bajo nuestro mismo cielo, ¿no? O sea, en el mismo territorio. Pero pues es la realidad, o sea, ellos tienen otros idiomas, tienen otras costumbres religiosas, culturales, políticas, formas de organización propias, concepción territorial diferente a la del Estado, y ha sido así, no porque lo haya inventado el zapatismo, o sea, ha sido así desde antes de la llegada de los españoles. Son pueblos que sí remontan su historia lejos, lejos y a lo largo. Hoy hay menos indígenas, o sea, también la labor del Estado mexicano a través de los últimos 200 años, pues ha sido suprimirlos, asimilarlos, incluso por la fuerza, incluso la fuerza armada, por la asfixia económica, por el despojo de tierras, por la emigración forzosa. Y pues hoy aparentemente hay unos 9 millones de hablantes de lenguas indígenas, creo que autoidentificados como indígenas llegarán a 20 millones, algo así, contra un total de una población, somos como 126, algo así, casi 130 millones de habitantes. Entonces el porcentaje indígena ha ido disminuyendo con el tiempo. Y sin embargo, su papel histórico pues ha sido importantísimo. O sea, los yaquis y mayas movilizados, armados, como se habían entrenado en las guerras contra el gobierno de Sonora y el gobierno federal,
tuvieron un papel muy relevante en la Revolución Mexicana. O sea, hay que recordar que las tropas carrancistas tenían entre sus mejores soldados, estaba unos 1000 soldados yaquis, que eran los mejores tiradores, los soldados más aguerridos y más resistentes de ese grupo. Había otros 1000 de esos soldados en la división del norte villista. Y en cada revolución a lo largo del siglo XIX estaban presentes grupos armados indígenas. O sea, la tradición militar entre los pueblos indígenas también es larga y es parte íntima de la historia de México, aunque muy negada. También hay que recordar que el Estado mexicano ha llegado, por ejemplo, a extremos bien notables. Por ejemplo, en Chiapas, una buena parte de la población ni siquiera tiene actas de nacimiento. O sea, formalmente nacen, viven y mueren sin ni siquiera tener un papel de reconocimiento del Estado mexicano. O sea, eso es algo bien extraño, ¿no? O sea, nosotros tenemos bien presente que pues, nos vamos a un registro, ¿no? Cuando nacemos nos llevan ahí, con hijos, pues, se llevan al registro y pues a veces está en la misma localidad, ¿no? Es bien extraño como en comunidades apartadas no puede haber incluso una, voy a usar una palabra que no suelo usar, pero una pinchurrienta oficina de registro civil para que toda la población esté registrada y es así. O sea, miles de indígenas quizá no ni siquiera han existido nunca para el Estado mexicano. A veces mueren jóvenes o muy niños y nunca existieron, por lo menos para el gobierno. Entonces, esas particularidades están ahí y, pues son historia, pero también son presente. La otra cuestión es, por ejemplo, el zapatismo como tal. O sea, el zapatismo no es flor de verano, no sé, es parte de una historia, o sea, de rebeliones y de transformaciones de los pueblos indígenas. También los pueblos indígenas de hoy no son los pueblos indígenas de la época precolombina, ¿no? No son de la época maya, no son los mismos pueblos, pero sí son pueblos por su propio dinámica interna. Entonces, si la Constitución mexicana evoluciona y reconoce esta plurinacionalidad del país, esta no homogeneidad del país, puede ser un paso importante para pues, que dejemos atrás esa historia, ¿no? Y que los movimientos indígenas se incorporen como movimientos democráticos de la sociedad mexicana. Ahora bien, en particular el zapatismo, pues sí, pero ha habido muchos cuestionamientos, ¿no? También ha habido muchos cuestionamientos. Digo, está bien, o sea, todo movimiento político pues debe ser cuestionado, o sea, investigado, analizado, etcétera. En particular, lo que sí podríamos mencionar es que el movimiento zapatista no es como un ejército. Bueno, de hecho ya no es un ejército. Lo que pasa es que ya se convirtió en una organización política, ya no se considera a sí mismo un ejército armado como tal. Aunque sigue siendo el STLN, ya es una organización política. O sea, sus esfuerzos, sobre todo en la última época, han sido básicamente de organización y reorganización y crear experiencias de gobierno. Entonces, eso básicamente se ha dedicado, o sea, a proyectos de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Ahora bien, eh, el ejército zapatista no es un ejército aislado, no es alguien que haya venido de otro lado, es una organización que surgió de las mismas bases. O sea, el STLN son los pueblos mismos, o sea, son los tzotziles, celtales, choles y otros grupos sociales de la población indígena. Por eso ha sido a lo mejor tan aborrecido por los gobiernos federales y por los partidos de derecha. O sea, ellos han hecho una lucha, ellos sí han hecho una lucha constante contra el zapatismo y todos los movimientos indígenas a lo largo de la historia. Y bueno, pues eso obviamente bien sabemos de dónde viene, ¿no? Del racismo propio de las capas, de las capas dominantes y pues ese esfuerzo permanente de apoderarse de la riqueza ajena. Entonces, pero ellos, pues los zapatistas son los mismos pueblos indígenas, o sea, es una expresión política de los mismos pueblos indígenas. Ya las cuestiones estas del financiamiento y de eso, pues eso se cuestiona a todos, ¿no? Incluso a Morena. También en Morena hemos visto como hay un cuestionamiento permanente, ¿no? O sea, digo, no debería extrañarnos, ¿no? Hay tantas fábulas sobre la riqueza de Andrés Manuel y todas estas, que pues cuando ese tipo de ataques pues, son contra un movimiento indígena, pues no tienen nada que extrañar, vienen de la misma fuente, vienen del mismo lugar. Y por esto, pues es lo mismo, o sea, el zapatismo sí es un movimiento
por los medios materiales, digamos que empezó muy pobre. O sea, las bases habían acumulado algunos de ellos ciertas haberes. Antes del levantamiento armado se vendieron muchos de esos haberes. O sea, alguno que tenía una vaca, alguno que tenía algún medio. Después vino más ayuda, hubo campañas de recolección de dinero en Europa, por ejemplo, el movimiento zapatista, no hay que olvidarlo, y obviamente tuvo mucho arranque con y arrastre, perdón, con en Europa, por ejemplo, hubo campañas de viajes a lo largo de Europa. En México se mencionó, por ejemplo, que hubo financiamiento del antiguo sindicato de la Ruta 100, la extinta Ruta 100 de la Ciudad de México, y otros sindicatos también aportaron financiamiento y dinero a la movilización del zapatismo. Entonces, pues eso ha sido, digamos, parte de esa colaboración. Sin embargo, pues el zapatismo nunca se sometió a esas influencias, ¿no? Sino como colaboración. Ya lo de supuestas fuentes de financiamiento oscuras, pues eso se ha dicho de todos los movimientos, o sea, incluso de Morena, ¿no? O sea, todos nos hemos enfrentado a esos, y pues yo lo dejaría casi directamente en leyenda urbana. O sea, eso nunca ha sido una determinación. Hay niveles delirantes, ¿no? Claro, el cuestionamiento es sano siempre, nunca debe pasarse por alto la cuestión, pero hay niveles delirantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo un presuntamente analista ruso de derecha, que tuvo mucha influencia en algún momento en Twitter, en YouTube, incluso lo invitaban a algunos foros y demás. Y pues sí se sacó una volada, ¿no? Decía que, por ejemplo, que el STLN recibía dinero de la corona británica y que era un proyecto de invasión inglesa para apoderarse de las riquezas minerales de Chiapas. Digo, ya, pues también nos podemos volver a hacer eso con cualquier cosa, ¿no? O sea, un tipo de Fernanda familiar, ¿no? Que decía como que había aviones rusos y venezolanos aterrizando en la selva lacandona y que ella los vio y no sé cuánta cosa. Pero bueno, la real es pues que es un movimiento político legítimo, o sea, y no de ahora, ¿no? O sea, tenemos ya una experiencia ya desde 94, o sea, han sido muchos, y su presencia, pues así ha sido esporádica en los medios masivos, pero pues finalmente son las comunidades, ¿no? O sea, es las propias comunidades movilizadas que en un principio lo hicieron de manera pacífica, fueron masacrados cuando lo hicieron de manera pacífica. No olvidemos el trato que se daba a los indígenas en Chiapas, yo creo que eso todo lo tenemos presentes. O sea, en la época antigua, el siglo XIX y creo que hasta principios del XX, a los indígenas en Chiapas se les desorejaba, o sea, se les cortaban las orejas cuando intentaban rebelarse. Todavía en el 82, me parece, hubo una gran masacre en un pueblo llamado Bolonchán. O sea, se habla, creo que de 200 muertos, o sea, asesinados vilmente por el ejército mexicano. Y pues asesinatos, ¿no? O sea, todavía tenemos fresco, ¿no? La matanza de Acteal, o sea, tenemos la del Bosque, todavía hubo mucha violencia armada contra poblaciones indefensas. Y pues frente a este tipo de actos, pues sería hasta raro, ¿no? Que los pueblos indígenas no se levantaran periódicamente en rebelión, incluso armados. Y de hecho los pueblos indígenas creo que han sido muy más civilizados que la nación mexicana, ¿no? O sea, la nación mexicana, cuando se le han opuesto, pues no ha dudado en recurrir al exterminio en masa, la deportación, la esclavitud, el asesinato selectivo de los líderes. O sea, los líderes del zapatismo, muchos son mandos internos, algunos los conocemos por el Comité Clandestino Indígena Comandancia General, otros son elementos que llegaron de fuera, o sea, como el propio subcomandante Marcos, era un académico de origen tamaulipeco. Bueno, y queda poca duda que él es el subcomandante Marcos, famoso Rafael Sebastián Guillén Vicente. O sea, un tipo al que no se le han encontrado una cuenta en Islas Caimán como a tantos políticos mexicanos. Es un tipo que lo más sucio que encontraron es que creo que hizo una foto con una seña obscena cuando era profesor en la UAM. Entonces, digamos, pues yo creo que es entre todas las cosas que han dicho de él, creo que es un político más limpio que muchos de los que en su momento lo han cuestionado. Pero bueno, pues digo, encabezas una revolución indígena, también te enfrentas a todo tipo de cosas, ¿no?
Entonces, su liderazgo muy discutido, él mismo ha hecho una autocrítica, ha mencionado que muchos de sus errores fue, por ejemplo, ser muy protagónico, mostrarse demasiado frente a las cámaras, hacer demasiada publicidad de la máscara. Se cambió luego de nombre, luego hizo muchas declaraciones anti-López Obradoristas, que le han granjeado mucho odio dentro de la izquierda. Aquí, bueno, creo que hemos manifestado pues que no hemos estado de acuerdo con su posición, nos ha parecido pues, sí, de un sectarismo manifiesto. Ahora bien, pues él es líder dentro del ZLN, no significa que sea el único líder, ni siquiera que hay constancia de que él sea el responsable de todas las decisiones políticas del movimiento. Siempre se asumió como vocero, aunque su peso debe ser grande en las acciones que se plantean. Pero pues también son las contradicciones de un liderazgo que ha durado muchos años. Y pues así hay que entenderlo, ¿no? O sea, tampoco es pues, no tiene caso prenderle leña, ¿no? Como han hecho muchos dentro y fuera de Morena. Entonces, también no hacemos ni apología de él, ni tampoco pues, tenemos por qué, ¿no? Entonces, pero sí hay que reconocer también, no es fácil, es una campaña de tantos años, ¿no? En condiciones difíciles. Pero bueno, yo lo dejaría aquí, para continuamos con el debate. Adelante, gracias. Está apagado tu micrófono. Ya, gracias, Gil. Sí, pues no sé si haya más, participaciones o algún comentario final, ya para ir cerrando también la charla de parte de los compañeros, ¿no? Si no, yo mientras también voy comentando algo. Yo también ya nada más así para forma de conclusión. Eh, Comentar que pues la verdad es, pues no se ha solucionado nada del conflicto. Finalmente, cuando ellos se levantan en armas en el 94 es porque pues los estaban masacrando los grupos paramilitares. O sea, no solamente era el despojo, sino ya prácticamente la masacre de los grupos paramilitares que llegaban a todas esas zonas. Y hoy en día, pues el problema sigue siendo el mismo. O sea, ahora con esto del grupo de del narco, pues también vemos que viene la situación de las masacres, la lucha armada, ¿no? Constantemente hacia esos grupos. Y pues finalmente tampoco se ha solucionado. Hay esta reforma, ¿no? Que se plantea sobre la cuestión de los pueblos indígenas y afromexicanos que bueno, de cierta forma es un avance, ya Gil comentó las particularidades, pero obviamente entendemos que es una reforma todavía que se enmarca dentro de las cuestiones de la democracia burguesa, ¿no? Que incluso ni siquiera habían podido plasmarlas, ¿no? En la Constitución, o sea, los acuerdos de San Andrés fueron desde hace casi 30 años y pues no, y no los habían podido plasmar hasta apenas hoy. Es un avance, aunque yo aquí quisiera comentar que, por ejemplo, aunque esté plasmado en la Constitución, pues tampoco es una garantía de que se vaya a respetar. De hecho, pues todos estamos en esta misma situación a nivel nacional, o sea, dentro del Estado burgués, todos estamos en la misma situación que nuestros derechos humanos no se respetan. O sea, esa es la situación. Nosotros aquí en la zona urbana, pues también tenemos problemas hasta del agua, ¿no? Y es un derecho humano y ese no se va a respetar. Entonces, el capitalismo, pues va a ser muy, muy complicado que aunque esté a nivel constitucional muchas de las leyes que dentro de la democracia burguesa te ofrece, pues lamentablemente no se van a respetar. Ahora, ellos en sus comunidades indígenas, pues sí están todavía en situaciones incluso más vulnerables que las que aquí. O sea, ya se comentó que aquí al menos estamos en zonas urbanas o tenemos ciertos accesos a servicios, pero allá en las comunidades están incluso todavía más vulnerables, ¿no? A esta situación. Ahora, ¿cómo se puede solucionar este tipo de problemáticas? Pues aquí hay que comentarlo, o sea, pues no hay alternativa más que pues la lucha por el socialismo. O sea, eso es algo que nosotros aquí hemos manifestado, solamente una cuestión de socialismo a nivel
nacional puede darle solución o al menos, pues sí, impulsar el desarrollo en todas esas zonas. O sea, no hay otra forma. O sea, finalmente tampoco la cuestión de los pueblos indígenas, es nueva dentro del marxismo, porque muchas veces quieren hacernos creer que el marxismo no había contemplado este tipo de luchas o este tipo de clases, sociales, y no, o sea, el marxismo también lo había contemplado. O sea, está la clase social que es el proletariado, que va a ser la que va, digamos, a encabezar la lucha por el socialismo, por la cuestión de que de que se encuentra el proletariado en las zonas, quizá urbanas, y tienen más acceso directo a los medios, económicos, ¿no? Pero finalmente tiene que arrastrar tras de sí a todos este tipo pues sí, de pequeños propietarios, podemos llamarlos así, o pueblos indígenas que también entran dentro de este escala, y sumarlos a la lucha por el socialismo. O sea, finalmente ahí es la única alternativa que se puede dar, o sea, una solución, final, porque si no, van a entrar y salir gobiernos, y la situación es de que va a seguir siendo el mismo problema. O sea, todo esto se enmarca dentro del Estado burgués, que no va a dar solución, ¿no? No va a dar solución a este tipo de problemáticas. Aunque ya lo manejen a nivel constitucional, pues el problema va a seguir, estando. Entonces, pues yo nomás lo dejaría ahí a modo de conclusión, ¿no? O sea, cómo se vincula esta demanda de los pueblos indígenas, pues a la necesidad de la lucha por el socialismo. Pues yo creo que ya con esto vamos, concluyendo. Si ya no hay más, participaciones, compañeros, ya nomás regresaríamos con Gil. A ver, compañero, Alfredo. Sí, nada más Adelante. como a manera de conclusión, bueno, conclusión mía, agradecer a Gil la información que nos da, que para mí fue muy valiosa, muy interesante, con datos históricos y cuestiones que las veo muy precisas, muy lógicas. Y pues yo me quedo con la tarea personal de investigar un poquito más al respecto, y si hay oportunidad de otra charla con este tema del zapatismo, pues pues les, les compartiría lo que investigue yo más adelante, porque me parece muy interesante, principalmente esta parte que nos aclara Gil de la Constitución de los indígenas, que estamos todos, pero no todos somos iguales. Y eso me llamó mucho la atención, no porque esté yo dudando de lo que nos comenta Gil, sino porque creo que, pues de mi parte, hay una lagunita ahí que tendría yo que investigar para tener más elementos y comprender la situación del movimiento zapatista, ¿no? O más bien de las reformas que están haciendo de los grupos indígenas, que me parece interesante, abordar ese tema, porque pues a veces estamos en un país y no sabemos ni nuestra constitución, no conocemos nuestras garantías individuales, y creo que pues vale la pena echarse un clavado y investigar al respecto. Y creo que pues me parece que quedan muchas cosas que comentar, que debatir, que discutir con respecto a este tema, porque es la situación opuesta a la parte burguesa, a la parte del capitalismo, a la parte de que pues seguimos con grupos completamente marginados, ¿no? Creo que pues vale la pena echarse un clavado, investigar, comentar, debatir y pues, sacarlo a la luz lo que está pasando en nuestro país. Esto obviamente es algo que otros gobiernos como que lo tapan, como que se avergüenzan de que existen esas cosas, cuando en todas partes del mundo existe esto. Ya ni se diga en Australia, en el Amazonas, que todavía gente con taparrabos, ¿no? En algunas partes del mundo, pues con su lengua, y a fin de cuentas explotados, marginados, maltratados físicamente, en fin, cuestiones muy, muy deprimentes como humanidad, ¿no?
Entonces, pues esa sería mi participación y pues muchas gracias. Me pareció muy interesante todos los datos que dan y de mi parte sería todo. Muy bien, pues gracias, compañero. Entonces, pues si ya no hay nada más, regresamos con Gil ya para cerrar la charla. Ujú. Sí, está bien. Sí, nada más a lo mejor un único comentario final, sí, profundizar en la historia de los pueblos indígenas, por un lado. O sea, recomendaría, por ejemplo, el libro La Guerra de Castas en Yucatán, de Nelson Reed, su editorial Era, me parece. No sé si sea fácil de conseguir, yo la verdad lo topé de casi de casualidad. Es un recorrido histórico sobre la cruenta guerra de castas que ocurrió en el siglo XIX y en la península de Yucatán. Fue una gran rebelión indígena que sacudió toda la península, no solo todo el estado. De hecho, a raíz de esa guerra, la península se dividió en tres estados, o sea, de ese tamaño. Otro sería, por ejemplo, recomendaría la Guerra del Yaqui de Paco Ignacio Taibo. Dos, también es un recorrido histórico de la cuestión en Sonora. Y hay otras, la Guerra Chichimeca, que es una guerra colonial en el norte de México, la invasión española. No recuerdo bien el autor, después comparto el autor. Y así hay otros libros, por ejemplo, de historia de Sonora o la historia de la Revolución Mexicana en Sonora, donde también habla mucho de esta parte. Entonces, eso por un lado para la cuestión mexicana. Y otra sería mencionar como presente la cuestión del socialismo y los pueblos indígenas. O sea, no hay suficientes estudios o tratados o trabajos que tengamos disponibles popularmente sobre cómo, por ejemplo, la Unión Soviética manejó la cuestión indígena, ¿no? O sea, la Unión Soviética, la cuestión nacional fue así inmensa, ¿no? Porque pues, había muchísimos pueblos y naciones dentro del antiguo imperio ruso y muchos se incorporaron a la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética se conformó como una federación de naciones y pueblos. Había países enteros dentro, ¿no? O sea, en el Turquestán había 5 o 6 países enteros con su propio territorio, escudo, idiomas, industria, etcétera. Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso, y dentro de la propia Federación Rusa y dentro de los propios países había grupos indígenas y nacionales diferentes, o sea, cada uno con su lengua, religión. O sea, era un mosaico verdadero de pueblos y en muchos lados, pues la Unión Soviética pues, tuvo que implementar una política de desarrollo, ¿no? Entonces, y digamos darle un poco la espalda, ¿no? A esa maquinaria planadora de pueblos que era el Imperio Ruso. Entonces, ¿en qué medida lo logró y en qué medida no lo logró? Pues es una cuestión de debate, ¿no? O sea, en las últimas luchas de Lenin, o sea, ya prácticamente agonizando, él precisamente buscaba enfocar en eso la cuestión, ¿no? O sea, él hizo una denuncia fuerte del nacionalismo gran ruso, así le llaman, nacionalismo gran ruso, que se estaba apoderando del Estado soviético, del aparato burocrático del Estado soviético. Y denunciaba que precisamente una de las características del burócrata ruso era que era un nacionalista gran ruso, o sea, que pertenecía a la nación rusa, oficial, ¿no? Y que pues empleaba métodos burocráticos y administrativos para resolver cuestiones nacionales. Entonces, incluso en estos textos podemos encontrar, ¿no? Algunas líneas para, pues, enfrentar la cuestión, ¿no? De los pueblos indígenas y nacionales desde el socialismo. Son las últimas, obras de Lenin, son ya prácticamente cercanas a su testamento político. Entonces, pues nada, más dejar con esas, digamos, pequeñas recomendaciones y pues no perder de vista la cuestión. Finalmente, para nosotros no es historia solamente, ¿no? Es actualidad, viva, ¿no? No sé, de coyuntura inclusive. Entonces, pues hay que seguirlo abordando, digo, sin dejar temas también relevantes que hemos visto, ¿no? La reforma judicial que ahorita ocupa pues todo el escenario, ¿no? Pero esto va, digamos, pues a la par con todo eso. Y pues nada más, yo creo que con eso lo dejaría. Y pues gracias, buenas noches. Pues muy bien. Pues gracias, Gil. Entonces, pues ya con esto cerramos la charla. No sin antes recordarles, compañero, pues que nos apoyen o apoyen a este tipo de charlas dándole
like al video, dándole me gusta, compartiendo, comentando, todo eso apoya bastante aquí en este canal de Facebook de Morena Socialista. También tenemos el espacio en YouTube donde también hacemos, subimos estos videos y también si se acomoda más esa plataforma, pues ahí estamos en YouTube. Es importante darle me gusta, suscribirse al canal. Eso en serio ayuda bastante a romper este tipo de algoritmos. En verdad sí, sí, sí ayuda bastante. También tenemos nuestras redes sociales en X, nuestra página de internet, morenasocialista.org.mx. Aquí también pueden suscribirse al grupo de WhatsApp. Aquí a ver si luego lo compartimos, pero también lo hemos estado compartiendo en estos espacios. El grupo de WhatsApp también es una forma de comunicación. Ahí estamos en comunicación más directa con todos ustedes y pues aquí estaremos todos los miércoles haciendo charlas en general, abordamos tratamos de abordar varios temas, temas históricos, temas teóricos, temas de Morena, que también es importante, o sea, temas internacionales. Entonces, pues ahorita, pues hacerles toda esa invitación. También estamos haciendo una reunión organizativa de socialistas y comunistas para el 16 de noviembre. También ahí vamos a estar compartiendo la propaganda aquí a través de nuestras redes sociales. Pues en general está la invitación abierta y pues yo creo que ya con esto nos despedimos. Pues saludos a todos y pues buenas noches, compañeros. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches. Estamos pendientes para la próxima semana.